Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es también una píldora, un encuentro asincrónico acerca del segundo modelo de acumulación o desarrollo que estudiamos en la unidad 4, que es la industrialización por sustitución de importaciones. El texto en el cual nos vamos a basar es el de Abramovich y Vázquez, que se llama "Es solo un rock and roll del país", y el texto de Susana Torrado, Estructura Social de Argentina, 1946-1983, editorial La Flor, 1992, capítulo 2. Bien, nosotros habíamos visto que utilizamos la categoría de modelo de desarrollo como una forma de periodizar la historia, de manera cual identificamos algunos procesos históricos donde existen una similitud de cuestiones que nos permiten abarcar este periodo como una unicidad frente a otros periodos históricos. En este caso vamos a hablar del modelo de sustitución de importaciones, que se extiende desde 1930 hasta 1976. El mismo está subdividido en dos periodos, uno que se llamó la ISI, o la industrialización sustitutiva y espontánea o no buscada, que se extiende de 1930 a 1946, y la ISI buscada, que es el periodo que se inaugura con la victoria del justicialismo o del peronismo en las elecciones y se extiende hasta 1976. A su vez, este subperiodo, desde 1930 a 1976, lo podemos dividir según qué rama industrial es en la que se especializó la acumulación, o en la cual se dio el mayor dinamismo en el primer periodo. Desde 1930 a 1958 se reconoce o se identifica con los procesos de acumulación o de desarrollo industrial vinculado con la industria liviana, ¿sí? Lo que es la producción de manufacturas o productos industriales con destino de el consumo, ¿sí? Producción de electrodomésticos para el uso doméstico o maquinaria para el uso doméstico en general, como máquinas de escribir, aspiradoras, los secadores de pelo, alimentos, textiles, incluso vehículos. Y la ICI difícil o pesada fue el periodo que se inaugura con el desarrollismo, y en el cual el acento de las políticas económicas estuvo tendiente a inducir el desarrollo de los sectores productores de insumos, materias primas para la industria. Industria del acero, industria del hierro, industria de los perfiles, la química, la petroquímica, la energía, la eléctrica, las centrales nucleares, etc. La producción de insumos para la industria liviana que ya se había desarrollado e impulsado en el primer periodo. Como dijimos, finalmente, de acuerdo al signo político del proceso, se identifica el justicialista, el periodo de 1946 a 1955, y desarrollista de 1958 en adelante. Recordemos que en 1955 el gobierno peronista se ve interrumpido por un golpe cívico-militar, se proscribe el peronismo y recién vuelve a haber elecciones hacia 1958, donde asume la facción del radicalismo representada por Arturo Frondizi, quienes dicen que hizo una suerte de un acuerdo con el peronismo para ganar las elecciones, a cambio de devolverle la CGT a los trabajadores. Bueno, en este gráfico rápidamente se ve desde 1930 hasta 1976, el periodo que analizamos. Tenemos acá una gráfica que muestra en millones de pesos de 1993, o sea, en valores constantes, y analiza la dinámica del sector industrial en esta línea negra, continua, ¿sí? Ven que aumenta rápidamente, y en la línea discontinua vemos la evolución del sector agrícola, ganadero, casa, lo que se llama el sector primario. Vemos que este periodo claramente el patrón de acumulación estuvo guiado por el sector industrial, por la manufactura y demás. Fíjense cómo sube rápidamente la línea continua, mientras que la discontinua es casi horizontal en comparación, tiene muchísimo menos pendiente.
A su vez, este gráfico también incluye unas barras verticales grises que muestra la tasa de variación de la actividad industrial de año a año. Ven acá que hay algunos procesos, en general la tasa de evolución de la actividad industrial es elevada, ¿sí? Llegando al 13%, 6-7% en los años más malos, y se ve en algunos periodos de interrupción, como en la década, en la crisis del 30, en 1948, ahí hay un periodo de estancamiento industrial, etc. Después vamos a ver que esta problemática del detenimiento en el desarrollo o en el crecimiento de la industria tiene que ver con unos ciclos que se los llamó de stop and go. Bueno, vamos a cerrar acá. Entonces, la industrialización por sustitución de importaciones la podemos subdividir en tres periodos. De 1930 al 45 se la llamó espontánea, ¿sí? Donde hubo una suerte de un desarrollo espontáneo de capitales que pertenecía a la oligarquía terrateniente, que diversifica sus inversiones y empieza a invertir en la industria, en la producción industrial. Hubo un proteccionismo que tiene que ver con el escenario mundial, un escenario donde después de la crisis del 30 disminuye el comercio internacional y se dan las posibilidades para que se desarrollen industrias en Argentina que pudieran competir contra importaciones que venían de antaño de Inglaterra y otros países industrializados de Europa. Es un periodo en el cual se conforman las juntas de grano, juntas reguladoras, y a la vez se establece por primera vez el Banco Central argentino, donde se establece por primera vez un mecanismo de control monetario. Hasta ese momento Argentina venía funcionando lo que era el control monetario como una caja de conversión, donde los dólares que ingresaban por el comercio exterior, o sea, el saldo entre operaciones con no residentes, se resumía en si ingresaban más dólares o libras esterlinas, aumentaba la oferta monetaria, y si había una salida neta de divisas, se retrotraía la oferta monetaria en Argentina. El segundo periodo, de 1946 a 1958, la industrialización liviana, es un periodo más allá de que caracterizado por centralmente por la participación del peronismo, del justicialismo, con todo lo que eso conllevó. En términos de distribución del ingreso, se lo caracteriza como una industrialización de carácter redistributiva. La idea central del peronismo era una fuerte intervención del Estado, guiando el crédito nacional hacia el fomento de la industria nacional, guiando las variables económicas para poder sostener un poder adquisitivo del salario elevado, política también bancaria o crediticia tendiente a fomentar el desarrollo de la vivienda popular, y a la vez, obviamente, en términos de reivindicaciones y derechos, fue un proceso político que tendió a extender derechos laborales, estatutos como el Estatuto del Peón, es decir, reglamentó la actividad laboral en el sector agropecuario, reglamentó el comercio internacional, reglamentó un montón de cuestiones. La industrialización liviana porque fue direccionada hacia la producción de bienes de consumo masivo, ¿sí? La sustitución de importaciones de bienes de consumo. Y la industrialización buscada o pesada de 1958-1975 está basada en una política industrial y en ideas que que estaban orientadas o vinculadas con las teorías del desarrollo, teorías que en general nacen en la academia norteamericana o europea. La idea para la Argentina en sí, la idea central era hacer un desarrollo rápido, acelerado, en varios frentes. En todos los casos eran los frentes de la producción de insumos. De esta manera podía Argentina empezar a ahorrar divisas
necesarios para la importación de insumos de la industria liviana que se había fomentado en los años anteriores. Bien. De acuerdo al esquema que habíamos planteado de las 6 parámetros principales que nos permiten identificar un modelo de desarrollo, tenemos que decir que, bueno, que el patrón de acumulación es bien claro, lo vimos en la gráfica original, donde el sector industrial lidera la actividad económica, lidera la generación de ingresos, lidera la generación de puestos de trabajo y sobrepasa por mucho a el poder económico o el poder de generar ingresos del sector agroexportador o agropecuario. En términos de las relaciones de poder, podemos subdividir este periodo de la industrialización en dos partes. La primera de ellas se puede hablar de un bloque o de un acuerdo de clases entre los trabajadores, un sector nacionalista del ejército, del cual de hecho nace el movimiento peronista o surge Perón como figura del movimiento que representaría a los trabajadores, al sindicalismo y a la empresa nacional, y partidos políticos vinculados con este movimiento. Y en una segunda etapa, el bloque está representado por sectores terratenientes que habían sido postergados por el bloque anterior, por el acuerdo de sectores del peronismo, donde a través de el IAPI o de la Administración del Comercio Internacional se había utilizado parte de la renta agraria para política industrial, política crediticia, política habitacional, y obviamente había sacado parte del excedente del sector agropecuario mediante la implementación de estas medidas. Bueno, un bloque de poder entonces que ya incluye a los terratenientes, un sector que había sido desplazado en las Fuerzas Armadas o que había perdido fuerza en las Fuerzas Armadas en la época del peronismo, y también los sectores de capital transnacional y algunas corporaciones conservadoras y la Iglesia Católica que también habían de alguna manera terminado al margen de las relaciones de poder en la época peronista. En lo que refiere al poder, al papel del Estado, se observa un Estado planificador, interventor en la economía, regulador, que promueve la industria y que redistribuye los ingresos desde los sectores agroexportadores hacia el trabajador, hacia el mercado interno, o sea, y también hasta la industria nacional. En términos de estructura social, principalmente desde lo discursivo, desde lo que se proponía el peronismo, hay una centralidad del trabajador, hay una centralidad de las clases populares discursivamente, pero también hay una búsqueda de incluir en consumos que antes estaban acotados a la oligarquía o a los sectores más pudientes de la sociedad, en lo que es el consumo del cine, del teatro, el turismo, las vacaciones, es un montón de reivindicaciones que se ven en la estructura social. Recuerdo siempre a mi abuela hablar de, bueno, los pibes empezaron a ir a la escuela todos en la época de Perón, ¿no? Esto de que de repente los hijos de los obreros tuvieran la posibilidad de ir a la escuela, el acceso a la educación, el acceso a bienes de consumo masivo, el acceso a una vestimenta, el acceso a poder ir a las ciudades, poder viajar a Mar del Plata, etc. Y en términos culturales también esto se ve claramente, y en términos del contexto mundial, es un periodo que sufre grandes transformaciones, si se quiere, porque se inaugura con los 30, donde hay una economía mundial, o la parte de la economía mundial capitalista que estaba en retroceso y que se empieza a recuperar, pero de cara a lo que fue la carrera armamentística para la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que genera una demanda muy fuerte de alimentos por parte de Argentina y un aumento de los commodities o de los términos de intercambio que favorecía a la Argentina, y finalmente, post Segunda Guerra Mundial, acuerdo de Bretton Woods, acuerdo de Estados Unidos como el país emisor de la moneda internacional, una suerte de patrón oro vinculado con todas monedas convertibles en dólares y el dólar convertible en oro.
se inaugura la nueva etapa de la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se inaugura en toda Europa, a través con el impulso del Plan Marshall, la implementación del estado de bienestar, la intervención del Estado y del régimen de acumulación keynesiano o fordista, donde hay unos 30 años de fuerte crecimiento de la economía mundial. Bueno, vamos a ver un poco en detalle el justicialismo. Habíamos hablado de que una de las herramientas que utiliza el peronismo, primero que hay que entenderlo como un movimiento que tiene una gran influencia de la formación militar, en el caso de Perón, ¿no? Donde esto no es casualidad de que se hable de planificación. El peronismo tomó una postura en ese momento frente a una tercera posición en términos del el posicionamiento estratégico argentino en términos de la política internacional y de las relaciones con el primer y el segundo mundo. Había una creencia de que el mundo iba hacia una tercera guerra mundial. Y por otro lado, esta formación militar también lo llevó a tener ideas en términos de defensa nacional. El Estado tenía que participar en el desarrollo tecnológico, en las industrias, que tenía que poder autoabastecerse, tenía que intervenir el Estado y también el poder militar en las empresas tecnológicas, en las empresas vinculadas a la producción de energía, etc. Y la producción obviamente de armamento. Una de las herramientas que utiliza es la planificación, la metodología para guiar el mercado interno, el desarrollo, la reproducción del capital nacional de esta industria mediana fue a través de la transferencia de ingresos. Interviene a través del Instituto Nacional de Promoción del Intercambio, lo que fue el comercio internacional de los granos principalmente, o sea, el Estado era el único comprador de la producción nacional, fijaba un precio interno y comercializaba al resto del mundo, obteniendo una parte de la renta agraria, mientras los precios internacionales hasta 1949 aproximadamente fueron buenos. Ahí tuvo un excedente que redirigía a través de la política fiscal, de la política crediticia y demás. En términos de la disputa del capital y el trabajo y la participación de ingresos, el peronismo o el justicialismo habló siempre del 50-50, y se buscaba en la participación del excedente, la participación del salario en contraste con la participación de la ganancia, que fuera la mitad, o sea, que participaran de igual manera el trabajador y los capitalistas. El Estado apoya y establece la negociación colectiva, los estatutos, los convenios colectivos de trabajo, está siempre ahí, interviene para que el poder adquisitivo del salario no pierda frente a la inflación o la desvalorización de la moneda. En este momento se reconocen muchas reivindicaciones que vienen de movimientos laboristas, movimientos socialistas, anarquistas de Europa, que habían llegado a la Argentina en los procesos de inmigración. Todas esas reivindicaciones o luchas de los trabajadores de alguna manera encuentran en este Estado nacional las respuestas y se implementan. En lo que requiere a la participación del Estado, bueno, hablamos de que si bien las inversiones extranjeras que habían venido a principios del siglo para explotar los servicios públicos eran de capitales extranjeros, en esta época el Estado recupera gran parte de ellas. De hecho, una de las inversiones extranjeras directas más icónicas de la historia argentina, como fue el ferrocarril, pasa finalmente a manos del Estado. De hecho, el sindicato de los ferrocarriles, vinculado al ferrocarril, es uno de los sindicatos más fuertes en todo este periodo.
el Estado también tiene fuerte participación en lo que es la creación de una flota mercante, ¿sí? De hecho, a cambio de deuda inglesa, el ferrocarril y la flota mercante se obtiene a través de un canje de libras esterlinas bloqueadas que no se pagaban a la Argentina, excedentes de comercialización que hubo en los años de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que no se podían convertir o que no se podían repatriar a la Argentina. En el periodo peronista también se funda Somisa, ¿no? Aunque finalmente se inaugura en los años del desarrollismo, pero había una idea de que el Estado tenía que participar en la economía. De hecho, había empresas, nacionalización de servicios públicos, empresas como YPF, centrales térmicas, la provisión de servicios públicos vinculados a la salud, la educación también. Interviene también en la economía en lo que son los fondos Nacional Vivienda, es decir, todos procesos de producción vinculados a poder garantizar el acceso a la vivienda o a la educación, etc. También el Estado-Nación, el Estado Nacional en esta época, a través de algunos bancos, compraba acciones y participaba accionariamente en otras empresas industriales, y finalmente algunos casos icónicos que merece la pena mencionar. Empresas, la Dirección Nacional de Industria del Estado, bueno, Somisa ya lo mencionamos, ¿no? Donde hay un proyecto que se inaugura con el peronismo, pero finalmente lo que es en producción en sí empieza a funcionar ya hacia fines de la década del 50, fabricaciones militares, y el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias era un instituto que fue creado justamente eso, para que el Estado participe o forme parte accionariamente de los procesos industriales. En lo que refiere a la política monetaria, fiscal y monetaria, bueno, la política fiscal es una política tendiente a redistribuir la riqueza, progresiva, donde también se amplía todo el Estado, amplía el reconocimiento o la ampliación del sistema de jubilaciones y pensiones para otras mayorías que no estaban incluidas en esta época. Y en lo que refiere a la política crediticia, se hace el peronismo nacionaliza los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que toma las riendas de la política crediticia de los que eran bancos privados hasta ese momento, les paga un interés por esos depósitos y los administra especializadamente, y crea entonces un banco de crédito industrial, un banco de crédito hipotecario, un banco de crédito para el consumo, ¿no? Especializa la banca y va dirigiendo el crédito nacional de acuerdo a la política de acceso a la vivienda, por ejemplo, de acuerdo a la política de fomento de la industria, de acuerdo a la política de fomento del consumo y sostenimiento del mercado interno. Bueno, ya hablamos un poco bueno, simplemente para mencionar las ramas principales de la industria liviana que se reconocen en este periodo, que se desarrollan o que tienen dinamismo en este periodo, son la de alimento, bebida, textil, metalúrgica, y los mecanismos que se utilizan en este periodo para la protección industrial tienen que ver no solo con el sostenimiento a través de políticas redistributivas de un salario, un poder adquisitivo del salario elevado, sino también subsidios, créditos blandos para la inversión industrial, un sistema de control de cambio, o sea, tipo de cambios múltiples, el tipo de cambio finalmente al cual se venden los alimentos a través del IAPI no es el mismo que el tipo de cambio al cual se tenía que importar una cartera, la ropa, toda la industria que se estaba desarrollando, la metalúrgica, textiles, bebidas y demás, toda la industria que empieza a ser dinámica es protegida a través de un sistema de tipo de cambio múltiples.
En términos de política redistributiva del ingreso, nosotros hablamos de que el peronismo se planteaba el 50-50 como un objetivo, ¿no? O sea, la participación al 50% de los trabajadores en el ingreso. Tenemos acá una gráfica que compartió el profesor Holguín cuando presentó la unidad 4, la evolución de la participación porcentual del asalariado en el ingreso desde 1946 a 1956, y vemos cómo en 1946, cuando Perón y el partido peronista asume el poder ejecutivo, la participación del asalariado en ingreso era del 40%, ya hacia 1949 estaba cerca del 50% y logra finalmente hacia 1952 llegar al 50% en la participación del ingreso. Vamos a ver ahí que hay unos picos y donde hay un descenso que han tenido que ver con los procesos de restricción externa que empieza a sufrir el proceso de industrialización argentina y que de alguna manera tienen que ver con el hecho de que se dirigió el esfuerzo de la industrialización hacia la industria liviana sin tener en cuenta que la industria liviana necesitaba la inversión en medios de producción e insumos, como lo que es todo la acería, los aceros, la chapa, la maquinaria para hacer eso, que fue el foco del desarrollismo. La idea de la restricción externa es un problema que aqueja a todo este periodo histórico del industrialismo y que se explica de la siguiente manera. Cuando en la Argentina, en ese periodo, crece la industria, crece el consumo porque crece la producción industrial, pero también porque crece el consumo, la demanda de insumos y bienes importados es más elevada, cada vez más elevada, y hasta un momento en el cual la exportación de bienes primarios que se exportan no genera los suficientes dólares para sostener este crecimiento del consumo y este crecimiento industrial de la industria liviana. Es por eso que el desarrollismo se plantea desarrollar rápidamente, al simultáneo, en el mismo tiempo, en el primer año, toda la industria pesada, ¿sí? Era buscar el autoabastecimiento energético, ya sea en lo que es el petróleo, electricidad, centralmente. La industria del acero, la industria química, la industria petroquímica, la industria de papeles, de papelería, de cartones, todo lo que es el insumo industrial que utilizaban para las chapas, todo para la industria liviana, el desarrollismo se plantea desarrollarlo todo y al mismo tiempo, rápidamente. El desarrollismo planteaba además, y tiene que ver un poco con el informe Prebisch, nosotros hablamos de que el proceso del peronismo es interrumpido por la Revolución Libertadora, un golpe militar vinculado con sectores, ya dijimos, de las Fuerzas Armadas que habían sido desplazados por el sector nacionalista en la época del peronismo, sumado a la oligarquía que había sido desplazada o que había perdido poder de mano de las políticas del peronismo, interrumpen el proceso y luego de unos 2 años llaman a elecciones, pero proscribiendo el peronismo, y en ese proceso gana el desarrollismo. En términos en ese periodo, uno de los economistas que es conocido por hablar de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que se llamó Raúl Prebisch, hace un informe en el cual habla de que lo que encuentra en el peronismo, lo que deja el peronismo es un Estado demasiado abarcador, un Estado que no fomenta la innovación tecnológica, el desarrollo productivo y demás, y lo que recomienda es, uno, entrar al Fondo Monetario Internacional y vincularse con, digamos, los órganos internacionales de esa época. Recordemos, pensemos que cuando Perón gana las elecciones en 1945-1946, compite, o públicamente se decía que competía con Braden, ¿sí? Que era el
representante o diplomático norteamericano, el embajador norteamericano en Argentina, ¿sí? Hubo una disputa ideológica y del poder tan fuerte entre el peronismo y los sectores que estaban vinculados con el capitalismo norteamericano, que se planteaba la elección en términos de peronismo o Estados Unidos, ¿no? De Biden o Perón. Bueno, lo que plantea es que era necesario rápidamente la modernización. De hecho se desarrolla el INTA, se desarrolla el INTI, con el desarrollismo implementa un montón de cambios en ese sentido. Pero a la vez se hace hincapié en que la industria tiene que ser más productiva, o sea, y que tiene que haber encadenamientos hacia otras ramas. ¿Qué quiere decir? Es decir, la idea del desarrollo, la teoría del desarrollo hablaba de que tiene que haber un gran impulso de varios sectores al simultáneo y que el desarrollo, el incremento de la productividad de esos sectores se mueva hacia adelante en la cadena de valor, ¿no? Hacia otros sectores, hacia los encadenamientos hacia adelante. Y habla de, bueno, el subdesarrollo es lo mismo que la desintegración productiva. La desintegración significa ausencia de ramas o sectores en el entramado de la producción nacional. ¿Qué es esto? Bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, teníamos fábricas para hacer zapatillas, pero no teníamos la fábrica de goma. Teníamos fábrica para hacer heladera, pero no teníamos la fábrica para hacer el plegado, la chapa, el laminado, los perfiles de acero, los perfiles de hierro. No teníamos altos hornos. Bueno, todo eso se empieza a desarrollar fuertemente con el desarrollismo. Bueno, en el mundo de las ideas dijimos que, bueno, que la industrialización tardía, el Estado, cuando un país está en una instancia de desarrollo atrasado en relación al resto del mundo, el Estado debe fomentar el desarrollo, debe apoyarlo y debe dirigir de alguna manera a través de las políticas públicas los recursos para fomentar los sectores en los cuales esto era importante. Vimos que Frondizi o el desarrollismo rápidamente intervino en estas industrias, ¿no? También la restricción externa era un problema, ¿no? Y el crecimiento estaban convencidos de que se necesitaban las divisas todas juntas para desarrollar estos sectores. ¿Y de qué manera se iba a lograr eso? Bueno, a través de, en el caso de lo que fueron las inversiones para el petróleo, se hicieron contratos con las distintas petroleras que vinieron a hacer inversiones. De hecho, fueron bastante criticados esos contratos porque se dice que se hicieron por la puerta de atrás, a las espaldas del Congreso y demás. Ahora bien, ¿cómo se financiaba el desarrollismo? Bueno, uno de los mecanismos a través de los cuales se financió fue a través de la Ley de Inversión Extranjera Directa, la 14.780 y 781, Ley de Promoción Industrial, en el cual se garantizaba los mismos derechos de los capitales nacionales e internacionales, la libertad de operar en el mercado de cambios y a la vez la libertad de remitir las utilidades para que pudieran vender los capitales extranjeros. En términos de modernización, ya lo dijimos, se crea el INTA, el INTI, el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y bueno, la editorial, la Universidad Tecnológica Nacional, y la batalla del petróleo ya hablamos un poco, ¿no? Es muy paradigmático. Frondizi había escrito un libro, o gran parte de su obra o su posicionamiento político siempre había estado de la mano de la importancia del petróleo como un recurso de soberanía para poder, para que el Estado y la nación pudiera controlar el desarrollo industrial, el crecimiento y demás. Sin embargo, cuando gana las elecciones, lo primero que hace, por una necesidad de superar la restricción externa, es los contratos petrolíferos, ¿no? Bien, en lo que se refiere a la batalla del acero, la inauguración de Somisa, que dijimos que era un proyecto que ya venía de la época del peronismo, y de yacimiento carbonífero fiscal en 1958, se crea en 1958 en Río Turbio. Y a diferencia de la primera fase, se intentó completar o complejizar la industrialización sustitutiva de importaciones, buscando promover la producción de los bienes intermedios y los insumos estratégicos, ¿no? Ya hablamos.
de la petroquímica, la metalmecánica y la siderúrgica. Y hablemos ahora un poco también de lo que fue las terminales automotrices. Si bien dijimos que Ford, por ejemplo, se radica en la Argentina a principios de siglo, en esta época entran gran parte de las automotrices norteamericanas y europeas, y las que ya estaban incrementan su planta de producción y empiezan a producir tractores, empiezan a producir maquinaria de construcción, empiezan a construir camiones colectivos, y como contrapartida de eso, de alguna manera se inaugura o empieza a perder hegemonía el ferrocarril como el medio de transporte de pasajeros, como medio de transporte de la producción a lo largo de toda la Argentina. Como novedad, en 1959, el desarrollismo establece el primer acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Dijimos que Raúl Prebisch, este economista reconocido, que hace una suerte de, se le pide, la Junta Militar de la Revolución Libertadora le pide que haga una suerte de diagnóstico, le dice: Argentina tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, tiene que prestarse, vincularse con el poder de las Naciones Unidas, todo lo que fue el acuerdo de Bretton Woods de Estados Unidos y el nuevo orden mundial que se inaugura con eso. Pero bueno, Argentina dijimos que necesitaba de dólares, necesitaba las inversiones extranjeras directas para poder sobreponerse a la restricción externa. Lo que sucede es que ya en 1959, un año después de que ganan las elecciones el radicalismo Frondizi, ya se necesita establecer el primer acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, donde una de las cuestiones que plantea ese acuerdo de stand-by es un esquema de precios relativos que favoreciera al capital. Y también este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pone en jaque la estabilidad, de alguna manera, del acuerdo entre el peronismo y el frondicismo, acuerdo por el cual gana las elecciones en 1958, ¿no? De hecho, el peronismo le había pedido, supuestamente a cambio del apoyo en las elecciones, que se le devolviera la CGT, o sea, la Confederación General de los Trabajadores, al peronismo. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? El desarrollismo, en realidad, de alguna manera, lo sostiene Basualdo, uno de los economistas, historiadores que estudia este periodo histórico, el desarrollismo logra, hacia fines de la década del 70, superar la restricción externa, superar esa restricción en la cual, al empezar a aumentar la producción nacional y aumentar el mercado interno, aumenta el consumo en dólares, en definitiva, del país. Eso llevaba a una devaluación de la moneda, la devaluación de la moneda llevaba a una caída del salario real y llevaba a un estancamiento por un tiempo del proceso de crecimiento. El desarrollismo, al poder desarrollar la producción de insumos intermedios, la industria pesada que dijimos, logra finalmente el autoabastecimiento energético y el autoabastecimiento de alguna manera de dólares del país, y supera la restricción externa y tiene, si se quiere, el mayor periodo en extensión de crecimiento industrial en la historia del país. En términos, si bien vimos que hubo hay a lo largo de este periodo ciertos ciclos de stop and go, o sea que se detiene este proceso por la restricción externa, también ha habido en este periodo una gran inestabilidad política, ¿no? Donde el gobierno de Frondizi es interrumpido por las fuerzas militares, hay un gobierno transitorio de Ilia que nuevamente es interrumpido, luego un proceso de la Revolución Argentina, un gobierno militar que toma las riendas, que es centralmente conocido por el ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena, donde se hace una serie de políticas tendientes a incentivar el aumento de la productividad y bajar el salario, y todo este periodo termina con el cordobazo, el rosariazo, una disputa de poder de esta clase trabajadora que quería ser disciplinada por el gobierno militar y los poderes
económicos vinculados al mismo. Bueno, dijimos que una de las consecuencias es la extranjerización de la economía, ¿sí? Si bien dijimos que todo este periodo de industrialización y sustitución de importaciones, la participación en el Estado, ya sea como productor en ciertos sectores industriales, así como teniendo acciones en los directorios de las empresas, la ley de las inversiones extranjeras directas crea las condiciones para que ingresen muchas empresas extranjeras que participen en grandes sectores en los cuales se necesitaba de inversiones de capital grande, y eso obviamente que genera la necesidad de la generación de dólares para pagar las utilidades o remitir al extranjero, y por otro lado se quiebra de alguna manera el pacto existente entre la burguesía nacional y la clase trabajadora, ¿no? Porque empieza de alguna manera a haber un nuevo poder ahí que está metido en el medio, que son los capitales extranjeros. La inversión extranjera directa centralmente se ubica en petróleo, automotriz, metalmecánica, siderurgia y petroquímica, todas industrias que requieren grandes plantas, grandes inversiones de capital. Y otra de las consecuencias es la oligopolización, es decir, concentración del capital en este periodo. Bien, como resumen de este modelo de acumulación, este segundo modelo de acumulación o desarrollo que vemos en la historia de la Argentina está caracterizado por la participación o el aumento de la industria en la generación del ingreso, la generación del trabajo. Tiene 3 etapas. La etapa inicial es de alguna manera una industrialización no buscada, accidental, que es consecuencia de un mundo que está sumido en una crisis y que se orienta a una guerra armamentística en Europa que termina decantando en la Segunda Guerra Mundial. El nacimiento o el surgimiento de una nueva fuerza política, el peronismo, que de alguna manera desplaza al radicalismo como fuerza que representa a los trabajadores, al inmigrante, a la clase popular, y que se vincula y inaugura una etapa, una suerte de un pacto entre una burguesía industrial nacional, la clase trabajadora, un sector nacionalista, y inaugura un proceso de crecimiento industrial, pero orientado a la industria liviana. Y el desarrollismo, la segunda etapa, la industrialización, en los sectores de producción de maquinaria e insumos intermedios para la industria liviana. La característica central fue un nuevo bloque de poder vinculado a fuerzas políticas que habían sido desplazadas por el peronismo, y una centralidad del capital extranjero, para lo cual se desarrolla la ley de inversión extranjera directa. Fue un proceso donde la proscripción del peronismo y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo del movimiento obrero fue central, y hubo grandes interrupciones en el proceso democrático a lo largo de este periodo, pero por contrapartida de esto, un periodo en el cual el crecimiento de la economía es muy grande y el sector industrial es el más relevante y el que guía la generación del empleo y la dinámica económica y social de la Argentina.